Voy a, voy a publicarlo en, en este caso en YouTube, ¿ya? También antes el audio se escucha, solo quiero que me digan que se escuche bien, ¿ya? Para cambiarle el audio si no sale al micrófono del monitor para que esté más alto. Hola, hola, ¿se escucha el audio? Hola. Se escucha bien, Inge. Ya, está bien. Entonces, vamos. Comenzamos entonces. El análisis de la prueba de hipótesis en este caso es probar algo que ocurre, un suceso o una actividad, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta el capítulo 10 del libro amarillo, es la prueba de hipótesis, que también tiene el rojo, ¿no? En este caso, hay conceptos generales de una hipótesis. Usualmente esto se hace en los proyectos, en las tesis, proyectos de grado, en alguna conclusión de un proyecto. No siempre una tesis, no siempre un proyecto de grado, usualmente como es la parte de lo que es industrial. Cuando entregas datos o un informe estadístico, siempre existe una forma de probar planteando una hipótesis, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de hipótesis, ¿no? Vamos a verlos ahora, en hipótesis estadísticos y hay hipótesis, por ejemplo, con maneras de probarlo en función a los datos o a la muestra, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña lectura hasta aquí y los voy a explicar yo todo, ¿ya? Entonces, usualmente en la hipótesis se enfrentan datos científicos, ¿sí? Científicos y datos, en este caso, de estimación de parámetros, ¿no? Hemos hablado en un capítulo de estimación de parámetros, podemos estimar parámetros de una o dos colas, ¿no? En este caso hemos utilizado la T de Student, la distribución normal, ¿no? Entonces, y hay otras distribuciones que también, la chi cuadrado también se utiliza para estimar, para una estimación de parámetros. Acercarnos a la media mu, en este caso, ¿no? Entonces, la formación de un procedimiento de decisión en este caso, se basa en los datos para producir una conclusión acerca de un sistema científico, ¿sí? ¿Qué dice un sistema científico? ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a acercar a algo, el hecho de plantear una hipótesis, acercarse a algo que asumimos que existe, que asumimos que ocurre, ¿no? Pero eso lo probamos con datos, o sea, acercarnos justamente, ni siquiera decir esto va a ocurrir, no, es un acercamiento con datos. La estadística ayuda mucho a incluso a verificar datos a futuro, a un año, a 2 años, a 4 años, incluso más, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura de esta parte. ¿Ya? Un investigador médico puede decidir con base en evidencia experimental si beber café incrementa el riesgo de cáncer en los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí ya plantea, ¿ya? Si beber café incrementa el riesgo de cáncer en los seres humanos. Si nosotros tomamos mucho café, tenemos el riesgo de padecer un cáncer, ¿no? Eso, pero simplemente más o menos, es un planteamiento en función de una actividad que ocurre, pero para esto se tiene que verificar esto, ¿no? Mira, un ingeniero quizás tenga que decidir con base de datos muestrales si hay diferencia entre precisión o un tipo de medidor, ¿no? El ingeniero tiene sus problemas de medición, o sea, quiere decir, cuando se fabrica algún producto, en este caso, algún producto industrial como es digamos, la parte de la tornería, tiene que haber una precisión del tipo de medición, en este caso del medidor, ¿no? Entonces, su análisis es distinto, pero también precisa de una hipótesis. El médico también precisa de una hipótesis cuando dice hay riesgo de padecer cáncer en los seres humanos cuando beben café, cuando toman café. Ese es un problema ¿no? que se plantea. O tal vez un sociólogo que debe reunir datos apropiados que permitan decidir el tipo de sangre o color de ojos, ¿no? Con variables independientes, ¿no?
Es otro tipo de problema que plantea un sociólogo, ¿no? Entonces, cada uno en su área necesita de un análisis de planteamiento de una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, además de eso, cada uno debe utilizar datos experimentales y tomar decisiones, ¿no? ¿No? Tienen que tomar datos experimentales, quiere decir muestras, ¿no? Y tomar decisiones. Estas muestras o datos experimentales usualmente se hacen dependiendo de la estadística, donde estés trabajando, donde estés haciendo el análisis. Por ejemplo, usualmente se hace de una semana, 2 semanas, 3 meses, hasta un año, así, ¿no? Pero siempre se saca muestra experimental, ¿no? Y eso se hace un análisis de datos para mí mismo, ¿no? En cada caso, la conjetura se debe expresar en forma de hipótesis. Los procedimientos, en este caso, que conducen a la aceptación o al rechazo de la hipótesis, estas comprenden en un área importante de la inferencia estadística. Por definir por la precisión lo que entendemos es la hipótesis estadística. En este caso, cuando hablamos de precisión o acercarnos, entonces tiene que plantearse una hipótesis estadística. La estadística se acerca con los datos que se trabaja, se acerca con más precisión. Cuanto hay más número de muestras, es más cercano la probabilidad de éxito que se tiene en lo que se pueda demostrar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se plantea. Ahora, por ejemplo, en una hipótesis puedes aceptar o rechazar. Por ejemplo, si alguien nos dice, yo, por ejemplo, si algo o un amigo que trabaja en una industria o cualquier persona nos dice, yo a mi trabajo, digamos, de los rodamientos en la tornería, hago con precisión y cumplo las normas de calidad, ¿no? Eso según él, ¿no? Pero tu criterio, dices, lo puedes contradecir. Eso no hay precisión, ¿ves? Porque siempre que estás produciendo un rodamiento en la tornería, siempre existe un error, un cálculo de error. O sea, la precisión te acercas a la norma de calidad. La norma de calidad te pide 4 milímetros, pero con el trabajo que haces, 3,9 y algo se acerca a lo que es lo real. Pero precisión, o sea, exactitud o óptimo, no existe. Por eso en el análisis estadístico también existe un cálculo de errores. Entonces, de esa manera. Entonces, a eso va la hipótesis, ¿no? Entonces, la verdad y la falsedad, ahí ya vienen, ¿no? Dos cosas. Hay una verdad y una falsedad. Uno que le contradice y uno que dice que la verdad, ¿no? ¿Quién tiene más experiencia? Por ejemplo, 20 años que ha trabajado el ingeniero, digamos, electromecánico en tornería, y sabe con esa experiencia que sus productos cumplan las normas de calidad según él, a un 80% de confianza, incluso plantea un grado de confianza, pero según tu criterio, que vas a visitar, digamos, la planta, entonces hay una falsedad, no es lo correcto lo que dice, así tenga 20 años trabajando ahí adentro, hay una falsedad, se contradice, ¿no? Entonces, hay una contradicción. Entonces, eso es lo que se dice en la hipótesis, verdad y falsedad. En una hipótesis estadística, nunca se sabe con absoluta verdad, al menos que se examine toda la población, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros, o sea, con absolutas certezas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros tomamos 20 muestras, digamos, 20, un número de muestras igual a 20, pero nuestra población es más grande, ¿no? Entonces, si con esos 20, número de muestras de 20 acercamos a la realidad, ¿no? Entonces, no es tan certeza o no es tan, o sea, no hablamos de una hipótesis para probar con una absoluta certeza, porque no estamos tomando toda la población, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, si yo tomo una muestra más grande y se acerca a la población total, tengo todavía una probabilidad de certeza de que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, implica mucho el análisis de muestreo,
muestreo, ¿no? Es cuanto más número de muestras o más te acercas a la población, digamos, consideramos, digamos, 20 fábricas de tornería que hay aquí en el Alto, ¿no? Si analizamos 19, casi nos estamos acercando al total, ¿no? Entonces, eso todavía puede estimar una realidad. Pero si yo agarro dos tornerías más o tres tornerías en un proceso de producción, entonces no estoy muy lejos. Puedo demostrar, pero no tan preciso, porque mi muestra es muy pequeña, ¿no? De esa manera. ¿Sí? Entonces, en vez de eso, se toma una muestra aleatoria, por eso dice, ¿no? La aleatoria de la población. El interés se utilizan datos contenidos en ella para proporcionar evidencia que respalde o no la hipótesis, ¿no? Puedes respaldar o no la hipótesis, o sea, la hipótesis puede ser verdad o falsedad, ¿no? Eso aquí dice, ¿no? Puedes respaldar o no, ¿no? Aquí. El hecho de respaldar o no la hipótesis está hablando, o puede ser verdad lo que habla el ingeniero, que ha trabajado 20 años ahí en planta, o puede ser falsedad. Eso, pero eso hay que demostrar. A lo mejor yo estoy equivocado, o él está hablando con coherencia y sus datos le acompañan, ¿no? Entonces, la evidencia de la muestra es, en este caso, es que es inconsistente con la hipótesis planteada, conduce un rechazo de la misma, ¿no? Se tiene que rechazar, puedes rechazar lo verdadero o lo falso. Eso es, muy bien, vamos a ir a lo que es, en este caso, un poquito de esto vamos a hablar del papel que desempeña la probabilidad, ¿sí? La probabilidad en una prueba de hipótesis. O sea, ¿por qué se utiliza la probabilidad en una prueba de hipótesis? O sea, si estamos probando una hipótesis, ¿y qué tiene que ver la probabilidad, o sea, para probar algo? Ahí es lo que vamos a explicar, ¿sí? Debería quedar claro que el lector de que un procedimiento toma decisiones debe implicar la consistencia de la probabilidad de llegar a una conclusión errónea, ¿no? A una conclusión errónea. Por ejemplo, ¿no? En este caso, suponga que la hipótesis que postuló el ingeniero es que la fracción P, ¿no? Probabilidad de éxito de artículos defectuosos es cierto, en cierto proceso es 0.10, ¿no? Su probabilidad de éxito, ¿no? De artículos defectuosos es 0.10, los defectuosos. El experimento consiste en observar una muestra aleatoria del producto en ecuación. Suponga que se prueban 100 artículos y que se encuentran 12 defectuosos. De los 100 hay 12 defectuosos, ¿ya? Agarramos 12 de los 100, entonces la población son 100, solo agarramos 12 defectuosos, agarramos. Entonces dice, es razonable concluir que esta evidencia no rechaza la condición de que el parámetro binomial, ¿no? Como el parámetro binomial dice, la probabilidad de éxito es 0.10. Esto no rechaza, por lo que puede provocar que no se rechace la hipótesis. Sin embargo, también puede provocar que no se refute, que no sea contrario, 0.12, ¿no? O sea, si es el éxito sale 0.12, que no se rechace esto. O quizá incluso 0.15, ¿no? Entonces, si para 0.10 se está aceptando, en 0.12 no se refute, no se contradiga, que también le sea aceptable, hasta incluso 0.15. Eso es, ¿no? Como resultado, el lector debe acostumbrar la idea de que el rechazo de una hipótesis implica que fue refutada por la evidencia de la muestra. Tiene mucho que ver la evidencia de la muestra. En otras palabras, el rechazo significa que existe una pequeña probabilidad de obtener información muestral observada cuando de hecho la hipótesis es verdadera, ¿no? De hecho, la hipótesis es verdadera. O sea, tiene mucho que ver el análisis en este caso, la muestra observada. O sea,
Una cosa es lo que digan, que la probabilidad en este caso está tomando en cuenta los defectos 0.10, pero hay que analizar la muestra, ¿sí? La muestra define mucho. Y en la muestra observada, nomás se dice con esto, con suficiente con la muestra observada entre la hipótesis verdaderas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la hipótesis de la proporción de artículos defectuosos, una muestra de 100 artículos, que se revela que hay 20 defectuosos, es ciertamente en la evidencia para rechazarlo, ¿no? Porque si en realidad la probabilidad de existir 0.10, la probabilidad de obtener 20 o más artículos de aproximadamente 0.0002, con un pequeño riesgo, resulta de llegar a una conclusión errónea, parecería seguro rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, aproximadamente, este número pequeño de 0.002 es es un error, ¿ya? Es un error pequeño, o sea, se acerca mucho a lo que se dice, pero se detecta como, ¿quién dice? Como un cálculo de error a esa probabilidad, ¿ya? Entonces dice, como resultado, el analista de datos, es el analista, como en este caso el estadista, dice, establece una conclusión firme, dice, ¿no? Que se rechaza la hipótesis, ¿no? Se rechaza la hipótesis. Basta que salga una pequeña variación de error, entonces rechaza la hipótesis, ¿no? Entonces, en conclusiones vemos que todo involucra lo que es el número de muestra y en este caso tener evidencia justamente de la muestra que se está mencionando, ¿no? Entonces el analista de datos se plantea, o bien se puede aceptar o rechazar, pero ¿qué criterio toma para rechazar o aceptar? El analista se basa exclusivamente en la muestra, en el muestreo y en la evidencia real, ¿sí? Entonces, con eso puede aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Muy bien, vamos a ir a esta parte donde se plantea mucho, en este caso, hay dos tipos de hipótesis, tal vez lo han visto en uno, la hipótesis nula, la que conocen, que se plantea de esta manera, y la hipótesis alternativa, ¿sí? La nula es la que no ocurre, la alternativa es la contraria, la que le contradice, ¿no? Vamos a ir más aquí, un poco un poquito más claro, ¿no? Mira, esta es la, la que se rechaza, o sea, rechazas H sub 0, ¿no? ¿No? A factor de H sub 1 debido a la evidencia suficiente en los datos, ¿no? Se rechaza. No se rechaza H sub 0, ¿ya? No quiero rechazar yo el H sub 0, no quiero rechazar eso debido a la evidencia insuficiente de datos. Y aquí dice que quiero rechazar debido a la evidencia suficiente de datos, ¿no? Entonces siempre hay una contradicción, ¿sí? Entonces para plantear una hipótesis, usualmente se podía afirmar dos cosas, o sea, siempre se afirma esto. Hipótesis nula, no, perdón, y esta es la hipótesis nula y la hipótesis en este caso aceptable, ¿sí, no? Acepta en este caso, dice que la probabilidad de éxito es 0.10 y aquí dice que la nula la contradice, no es igual a 0.10, es mayor a 0.10 en función de las muestras, ¿no? Entonces, siempre hay una contradicción y para demostrar esta hipótesis, ¿no? Para demostrar si es mayor o menor en este caso, estas dos cosas, entonces se plantea justamente, en este caso, una solución a esto. Hay que utilizar un modelo estadístico, distribución normal, una T de estudio, una Chi cuadrada, hasta incluso una F de Fisher para demostrar cuál de los dos se rechazan, quién de los dos está diciendo la verdad en función de sus datos, ¿no? En función ¿no? Entonces, del planteamiento mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo, aunque las aplicaciones de la prueba de hipótesis, dice, son muy abundantes en trabajos científicos y de ingeniería, quizá el mejor para un principiante sea un dilema que enfrenta el jurado de juicio. Eso es verdad, ¿no?
Entonces, no sabemos, puede que la hipótesis nula y la alterna son, en este caso, de esta manera, ¿ya? La, la nula es esta, la nula es esta, y la alterna es esta. La nula dice el acusado es inocente, ¿ya? Y la alterna, ¿no? El acusado es culpable, ¿no? Entonces siempre tiende a contradecir. Entonces hay que demostrar eso, ¿no? Pero justamente como menciona aquí, es importante trabajar, ¿no? Por ejemplo, en una hipótesis de muy abundantes en trabajos científicos y de ingeniería, ¿no? Entonces, existe estos datos. Ahora, por ejemplo, en la prueba de hipótesis, por ejemplo, vamos a irnos aquí, hay maneras de plantear la hipótesis, ¿sí? En este caso, vamos a mencionar esta parte, ¿ya? Eh, Antes de esto, aquí voy a hacer una lectura aquí para esto. Para ilustrar los conceptos que se utilizan para probar una hipótesis, dice, estadística acerca de una población, considera el siguiente ejemplo. ¿Sí? Se sabe que después de un periodo, voy a checar un poco esto para que me estoy moviendo. Ahora sí. Después de un periodo de 2 años, cierto tipo de vacuna contra el virus que produce un resfriado, ya solo el 25% es eficaz, ¿no? Ya 25% es eficaz, suponga que se elijan 20 personas al azar y se aplica una vacuna nueva, ¿no? Un poco más costosa para determinar si protege contra el mismo virus, ¿no? En un estudio real, ya, ahora esto en la realidad, ¿no? Ahora, pero en un estudio real, dice, este tipo de número de participantes que reciben la nueva vacuna podrían acceder a varios, ¿sí? Acceder a varios miles, a quienes, ¿no? Aquí la muestra es de 20, solo lo único que se busca es demostrar los pasos básicos para realizar la prueba estadística. Si más de 8 individuos de los que reciben la nueva vacuna superan el lapso de 2 años, ¿sí? Sin contraer el virus, entonces la nueva vacuna se considera superior, ¿no? Está bien, a la que se usa en la actualidad. El requisito de que el número exceda a 8 es algo arbitrario, aunque parece razonable, ya que mm, representa la mejoría modesta sobre 5 personas que se esperarían recibir la protección si fueran inoculadas con vacunas que actualmente está en ese uso, ¿no? En ausencia o en esencia probamos la hipótesis nula de que la nueva vacuna es igual de eficaz después de un periodo de 2 años. ¿Sí? La que la utiliza en la actualidad. La hipótesis alterna es la nueva vacuna ahí está, que es mejor, ¿no? Y esto equivale a poner una prueba de hipótesis. Entonces, dice, en este caso, si es igual o mejor, en este caso está considerando a un cuarto de probabilidad. La probabilidad de éxito es igual a un cuarto, ¿no? A un cuarto contra la alternativa de probabilidad de mayor a un cuarto, ¿no? 0.5. Entonces se plantea siempre de esta manera, ¿no? Entonces, en cuestión de la vacuna, que dice la probabilidad de que tenga efecto la vacuna es 0.5. Y esto es que no es 0.5, es mayor a 0.25, perdón, mayor a 0.25, ¿no? Entonces, de todas las planteamientos de problema que se hacen alterna o nula, de esta manera se lo va a plantear, de esta manera. Siempre va a haber tu contradicción, aunque digas, digamos, yo en la cancha siempre lanzo 2 aros en el aro, y siempre, por lo menos, o en el partido de fútbol, siempre, por lo menos, 2 goles siempre metemos en cada partido. Pero siempre va a haber una persona que te contradiga. No estás en lo correcto, ¿no? No es así. ¿En qué te basas en asimilar eso?
necesitas una muestra. Entonces, de esa manera se tiene que comprobar, pero siempre va a haber una contradicción. Si se cierra el Zoom, entonces entran al mismo link, ¿ya? Por favor. Entonces, hay varias maneras de probar el estadístico. Hay que plantear un estadístico de prueba, ¿ya? Hay varias maneras. En este caso, vamos a uno que no se puede rechazar y puedes rechazar, ¿ya? No se puede rechazar por 0.25 de un cuarto y puedes decir si es mayor a 1, ¿no? Entonces, para rechazar o no rechazar con estos intervalos, necesitas tener muestras, ¿no? Muestras estadísticas, ¿no? De esa manera. Y un criterio, probar por qué vas a rechazar esto y por qué no vas a rechazar este lado. Entonces, hay dos, por ejemplo, y te puede, incluso puede ocurrir que en este caso, si rechazando H sub 0, a lo mejor es verdad lo que estás diciendo, ok, usted te estás acercando a la realidad, está bien, pero posiblemente estés cometiendo un error, ¿no? O sea, en este caso, hay para eso errores de probabilidad tipo 1 y tipo 2. Este es el tipo 1 y este es el tipo 2, ¿sí? Dos tipos de errores existen cuando planteas una hipótesis. Te puede salir un error 1 o un error tipo 2. En este caso, el procedimiento, por ejemplo, es probable que la nueva vacuna, sea la que se usa en la actualidad, H sub 0 es verdadera, ¿no? Es posible que sea verdadera. Sin embargo, en este grupo específico de individuos, seleccionados aleatoriamente, más de 8 pasan en un periodo de 2 años de contener el virus. Entonces, rechazamos H sub 0, rechazamos esta a favor de H sub 1, ¿no? Entonces, es verdadera, conteniendo un error que se conoce como el tipo 2, tipo 1, perdón, tipo 1, ¿no? Si rechazas H sub 0 y aceptas H sub 1, entonces error de tipo 1, ¿no? Eso es. Si rechazas el primero, ¿no? Y aceptas el segundo, la alterna, entonces es un error tipo 1. Eso quiero decir. Ahora al revés, ¿ya? Si 8 al menos miembros del grupo superan exitosamente el periodo de 2 años concluidos, la nueva vacuna es mejor cuando en realidad, si lo es, en verdad, cometemos un segundo tipo de error, ¿no? Cometemos un segundo tipo de error. O sea, el de no rechazar H sub 1 cuando en realidad es falsa, ¿no? Si no rechazamos esto, estamos cometiendo un error. En realidad es falso, ¿no? Si deberíamos aceptarlo esto, ¿no? Entonces, error tipo 2. Entonces, ¿en qué consiste esto? Mira, aquí está, aquí sí te lo vamos a hacer. Mira, esto. Por ejemplo, aquí si nosotros aceptamos, lo contrario es así. Ya, marcamos. Entonces, ya. Entonces tenemos, si aceptas, ya, si aceptas H sub 0 y esto no aceptas, ya, lo rechazas, este es error tipo 1. Y si haces al revés, si al H sub 0 lo aceptas, al H sub 0 no le aceptas, y al H sub 1 a la alterna le aceptas, error tipo 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, siempre va a ocurrir ese tipo de errores. Hay que analizarlo por eso bien, pero siempre va a ocurrir. Por eso la nula y la alterna. Pues. Entonces, ¿cómo define eso? Siempre ayuda un modelo estadístico, por ejemplo. En este caso, para probar una hipótesis estadística de no rechazar y rechazar, entonces H sub 0 es verdadera, H sub 0 es falsa. ¿Cuándo va a ser falsa? Cuando la decisión es correcta, ¿no? Decisión correcta tipo 2. Error tipo 1, decisión correcta, ¿no? Esta tablita es buena para definir qué tipo de error se está aceptando o rechazando, ¿no? Entonces, si es correcta, tipo 2.
Si hay un error, entonces es decisión correcta. En este caso es porque estás aceptando H sub 0, ¿no? Esto define. Ya. Entonces, para esto, por ejemplo, se agrega, por ejemplo, un nivel de significancia, como hemos hablado de alfa, la probabilidad de cometer un tipo de error, en tipo 1, tipo 2, existe un nivel de significancia. O sea, en este caso, que ocurriría 8 individuos involucrados con una nueva vacuna, superan el periodo de 2 años sin contraer ningún virus, ¿sí? Y los investigadores concluyen con una nueva vacuna que es mejor, ¿no? Entonces, el error tipo 1 se calcula de esta manera. Alfa va a ser igual probabilidad de error tipo 1, ¿sí? Cuando X es mayor a, ¿no? X mayor a 8, que es, ¿no? En este caso 8, más de 8 individuos, ¿sí? Cuando la probabilidad es un cuarto. Al final es una sumatoria, ¿sí? Sumatoria, en este caso, de X de, bueno, en este caso, se hace una sumatoria de la cantidad de muestras N a un cuarto de probabilidad de éxito, ¿no? En este caso, sale una probabilidad, un error tipo 1. Se calcula esto, ¿sí? Alfa se calcula en función a este modelito, este modelo matemático, ¿ya? Al final, en resumen, llegaría a ser esto mismo, ¿no? Pero este es el modelo. Esta es la fórmula para determinar el error tipo 1. Ese es el error tipo 1. Esto te va a dar el resultado este. Ese te va a dar el resultado, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, hay otros ejemplos, con este problema, ¿no? Así. Entonces, incluso el alfa ahorita es 0.0409, ¿no? En ocasiones del nivel de significancia se conoce un tamaño de prueba. Una región crítica del tamaño de prueba es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Por lo tanto, es poco probable que cometa error, ¿no? O sea, o sea, es poco probable el error que ocurre, ¿no? O sea, en este caso, cuando nosotros planteamos una hipótesis alterna y nula, después de analizar la hipótesis alterna y nula, puedes calcular, en este caso, el nivel de significancia de probabilidad de cometer un error tipo 1. Se calcula eso. Puedes resolver todo lo que se hace, ¿no? Pero también puedes calcular qué tipo de error ¿con qué error está yendo esa hipótesis? Así más claro, ¿no? ¿Con qué tipo de error está yendo esa hipótesis? Porque en este caso es muy pequeña, entonces hay una probabilidad de éxito, ¿no? O sea, ¿no? De esa manera, eso es lo que dice. Entonces, siempre hay un tipo de error, ¿no? Un tipo de error 1 y el error 2. Aquí está, mira, el tipo de probabilidad del tipo error 2. Eso es beta. Para calcular beta, utilizas esta ecuación, ¿sí? ¿Verdad? Con el mismo ejemplo, ¿no? Probabilidad de X menor o igual a 8 cuando la probabilidad es un medio, 0.5 en este caso, ¿no? Se denota como beta, que es imposible calcular, al menos que tenga una hipótesis alternativa específica. Si probamos la hipótesis, la B igual a un cuarto, entonces, contra la hipótesis alternativa igual a un medio, ¿no? Este dice positivo y la alternativa un medio, dice, ¿no? O sea, le contradice, ¿no? Entonces, podremos calcular la probabilidad de no rechazar H sub 1 cuando es falso. Simplemente calculamos la probabilidad de obtener 8 al menos 8 o menos en el grupo de que supera un periodo de 2 años, ¿no? Entonces, esta ecuación también permite determinar beta. Beta es el tipo de error 2. Alfa es el tipo de error 1 en resumen. ¿Sí? En resumen, ¿sí? Si calculas alfa, estás calculando el tipo de error 1. Si calculas beta, estás calculando el tipo de error 2. ¿Sí? Con esta ecuación. ¿Sí? En función de la probabilidad del experimento, ¿no? Entonces, mira, aquí está. Este es el resultado. ¿Sí? Dice, se trata de una probabilidad elevada, dice, ¿no? Grande, mira, 0.2 grande. El otro ha salido 0.0, ¿no ve algo? ¿No? Entonces, elevada. Indica que un procedimiento de prueba en el cual es muy probable de que se rechace la nueva vacuna, ¿no?